El episodio 430 de WordPress semanal te servirá de guía para elegir entre Gutenberg y Elementor. Analizaremos sus características, ventajas y desventajas. Y además vamos a comentar opiniones de usuarios reales que utilizan uno o ambos constructores en su día a día. ¡Vamos allá! Hola, soy Gonzalo Navarro y bienvenidos al episodio 430 de WordPress semanal, el podcast en el que aprendes a crear y gestionar tus propias webs con WordPress en profundidad. Y hoy nos adentramos en un análisis de los dos constructores más populares dentro de WordPress, Gutenberg, que es el que viene de forma nativa, y Elementor, que lo podemos añadir aparte. Voy a hacer una comparativa relativamente rápida entre ambos, pues viendo las diferencias que hay entre sus interfaces de usuario. Vamos a hablar del rendimiento de cada uno, incluso del precio, de la compatibilidad que tienen con otros temas y con otros plugins, de la documentación, el soporte, la atención al cliente. Pero la parte más interesante de este episodio creo que son las opiniones de los usuarios de estos constructores, porque al final, cuando nosotros buscamos reseñas de algo, queremos saber cómo funciona algo, a dónde nos vamos, a las opiniones. Entonces, lancé la pregunta en la comunidad de Telegram, que ya sabéis, los que sois miembros en gonzalonavarro.es, pues tenéis acceso, y salieron opiniones súper interesantes. De hecho, me hicieron cambiar un poco el enfoque del episodio para que tengan, pues, su hueco, y a partir de esas opiniones, de esas experiencias, pues ir comentándolo también aquí contigo que me estás escuchando. Sí, perfecto, en un momentito vamos con ello, pero antes, novedades. ¿Qué está pasando en gonzalonavarro.es esta semana? Pues como siempre, como cada semana, tenemos nuevo vídeo de la zona código, y en él aprendes a asignar un código de descuento automáticamente en WooCommerce, es decir, hacerlo de forma programada. Normalmente, pues tú generas un código de descuento en tu tienda con WooCommerce y o bien se lo compartes a la gente o puedes crear también una URL que ya contenga ese código de descuento, pero de forma nativa no se puede hacer que se aplique automáticamente. Cuando la persona añada un producto al carrito, que ese código de descuento esté aplicado automáticamente. Esto se puede hacer con plugins y también se puede hacer por código. Y por código te enseño a hacerlo de forma muy sencillita, ya sabes. La zona código está enfocada para que, sin que sepas código, puedas usarlo, puedas aprovecharlo. Entonces te hago una explicación del vídeo, te dejo el código debajo, lo copias, lo pegas y lo tienes. Y muestro dos enfoques. Uno, si quieres que el descuento se aplique a cualquier producto que tus clientes añadan al carrito, o si quieres que se aplique a un producto determinado. Sí, bueno, ya lo tienes disponible en gonzalonavarro.es, te vas a la parte de códigos y ahí está. Sí, esta semana también te recomiendo, como vamos a hablar mucho de ello, el curso del editor de Gutenberg, el curso de Elementor. Y en los comentarios del final, en las opiniones sobre Gutenberg y Elementor, ha salido bastante repetido un plugin que se llama Kadence. Kadence se escribe con K, que lo que hace es extender el editor de Gutenberg. Y yo la verdad es que no sabía que tantos miembros de la membresía lo utilizaban. Y también tenéis un curso de este plugin y de su theme. Tiene un theme que es compatible tanto con Elementor como con Gutenberg y con otros constructores. Y ese plugin de la misma empresa que extiende las posibilidades del editor de Gutenberg. Pues ya hace tiempo que tenéis un curso completo sobre ello, así que también lo voy a dejar enlazado. Y por último, comentarte que en la newsletter de WordPress semanal estoy compartiendo muchísimos contenidos que no están en ningún lado, que no aparecen aquí. Por ejemplo, en la última entrega, los suscriptores recibieron un aperitivo de una guía que estoy preparando. Estoy preparando una guía de 30 trucos WordPress para usuarios que ya llevan un tiempo usando WordPress, no son los típicos trucos básicos. Y llevo 15, porque al final lleva su tiempo, quiero encontrar cosas que sean útiles de verdad y no lo típico de instala un plugin, no sé qué, ¿no? Que cuando buscas trucos WordPress en Google, la verdad que los resultados son bastante malos. Entonces envié esta lista de 15 a los que ya están suscritos en la newsletter y gustó un montón, así que quiero ir haciendo este tipo de cosas. Cada vez que cree contenidos así un poquito más diferentes, pues los primeros en recibirlos van a ser los que estén en la newsletter, así que te animo a que te apuntes. Dejo el enlace en las notas del episodio, pero si vas a gonzalonavarro.es/lista, ahí te puedes apuntar y además ves los bonus que tienes por apuntarte y todos los beneficios. Sí, bien, una vez vistas las novedades y los contenidos que te recomiendo esta semana, vámonos ahora con el plugin de la semana, que se llama Cooked, como cocinado, ¿no? Sería la traducción al español. Y es un gestor de recetas con muchas opciones y que viene optimizado tanto para el rendimiento, cuando lo pasas por el típico análisis de rendimiento antes de instalarlo, pues da muy buenos resultados, y también para el SEO, sobre todo porque viene con marcado para que pueda aparecer en Google con formato de receta, ¿no? El marcado, lo conocido como esquema, que es lo que permite poner datos estructurados
y que Google lo interprete de tal manera que lo pueda mostrar, si es que llegas a posicionar bien, pues que lo pueda mostrar en formato receta, ¿no? Y luego a nivel interno, ellos se denominan gestor de recetas, porque no solo te permite crearlas, sino que trae bastantes opciones para que lo tengas todo controlado a nivel interno. Este plugin lo descubrí porque yo estaba viendo un blog de recetas y yo pues suelo inspeccionar las webs, suelo inspeccionar el código para ver si están con WordPress, para ver qué usan y demás, y me llamó la atención, me gustó el formato en el que se presentaban las recetas. Inspeccionándolo vi qué plugin era, ya lo estuve investigando y me di cuenta de que está bastante bien. Así que si vais a hacer algún blog de recetas, este plugin es una muy buena opción. Sí, fantástico. Pues ahora sí, vámonos con el tema central del episodio, comparativa entre Gutenberg y Elementor. Y vamos a empezar definiendo a grandes rasgos cada uno. Comenzamos por Gutenberg. Gutenberg es el constructor que viene predeterminado en WordPress. Desde 2018, que es cuando empezamos a tenerlo, lo que hizo fue sustituir al editor clásico que había en WordPress. Antes, cuando tú creabas un contenido en WordPress, pues lo hacías como si crearas un documento de Google o un documento de Word, era más parecido a eso, ¿no? Sin embargo, ahora tenemos un constructor. Vamos añadiendo bloques, los ponemos en la disposición que queremos, configuramos cada bloque y es otra experiencia totalmente diferente. De hecho, el editor incluye pues alrededor de 100 bloques de contenido. Es compatible, por supuesto, con la mayoría de temas de WordPress. La parte de diseño, cuando tú te vas a diseñar, a utilizar este constructor, está 100% integrado en la zona de administración de WordPress. Es decir, no sientes que la experiencia sea muy distinta a la que te encuentras en cualquier otro panel que haya en WordPress. Y luego, pues a nivel de uso, cada bloque que vas añadiendo tiene sus ajustes propios. Y luego a nivel de documento, a nivel de la página, la entrada, el contenido que estés editando, pues también tienes opciones, como no podría ser de otra manera. Y luego puedes ampliar este editor con plugins de terceros, como por ejemplo Spectra o el mencionado Kadence, y lo que hacen es añadirte más bloques y también más funcionalidades, como por ejemplo plantillas, tanto de páginas enteras como de secciones, ¿sí? Esto es Gutenberg, el editor nativo de WordPress, el que viene ya cuando tú creas una web con WordPress. Después tenemos Elementor. Elementor también es un constructor de páginas, pero es de terceros. Está creado por otra empresa y es anterior a Gutenberg. Fue lanzado en 2016 y ya había constructores antes de que saliera Elementor. Elementor, de hecho, mejoró a la mayoría de constructores que había en el mercado y se comió a la mayoría también. En el caso de Elementor, su interfaz de diseño cuando estás diseñando con su constructor es bastante visual, también trae módulos de arrastrar y soltar y es una forma alternativa de diseño, es decir, no estás con esa experiencia que tienes desde la administración de WordPress, sino que tu sensación es que estás en otra zona. Tú le das a editar con Elementor y te lleva a un panel pues diferente, estás como más editando en la parte frontal con unas opciones con otros colores, totalmente diferente a lo que se vería en la zona de administración de WordPress. Para poder usarlo tienes que instalar su plugin. No viene de forma nativa, su versión gratuita o su versión premium de pago. Y los elementos que se utilizan en Elementor se llaman widgets en lugar de bloques, pero en esencia son lo mismo. Son elementos que tú vas añadiendo y en el caso de Elementor hay más de 100 disponibles que puedes utilizar. Elementor ya trae plantillas de inicio, trae widgets específicos para WooCommerce, trae herramientas de marketing y otras opciones que van, digamos, más allá de lo que es la construcción en sí. Sí que es verdad que para poder utilizar todo lo que trae, necesitas desbloquearlo suscribiéndote a una de sus opciones premium. Y Elementor también puede ampliarse con plugins de terceros, es decir, con plugins que no están creados por la empresa de Elementor, sino que están creados por otra gente. Los hay gratuitos que puedes encontrar en el directorio oficial de plugins de WordPress y también hay otros de pago, pero que no están creados por Elementor, que están creados por otras empresas. Sí, bueno, esto es un poco definir cada uno así a nivel global, pero vamos a entrar al detalle, vamos a hacer una pequeña comparativa entre Gutenberg y Elementor. Por ejemplo, vamos a empezar comparando la interfaz de usuario para crear contenidos desde cero. En el caso de Gutenberg es bastante fácil de utilizar si estás familiarizado con WordPress. Viene ya integrado, te vas a crear una página, una entrada. Si es la primera vez que lo abres vas a tener un cuadro de diálogo que te explica pues las cosas generales y realmente para crear contenidos sencillos la experiencia es bastante rápida. Ahora bien, si quieres crear maquetaciones complejas requiere un aprendizaje, que entiendas bien cómo vas a poder estructurar, o mejor dicho, usar los elementos estructurales que trae el editor para luego en esos elementos estructurales ir poniendo tus contenidos y seguramente en este contexto de crear maquetaciones complejas, disposiciones complejas de elementos para una página, una entrada, lo que sea, posiblemente necesites extensiones extra que te aporten más flexibilidad en cuanto a la maquetación y la disposición de elementos. ¿Qué pasa con Elementor? En este contexto de crear contenidos desde cero, remarco desde cero, porque en el siguiente punto haremos una distinción. Pues con Elementor, ya hemos dicho que la interfaz visual es alternativa a WordPress, no estás o no sientes que estás en la zona de administración de WordPress, sino sientes que has ido a un constructor
diferente. En Elementor la curva de aprendizaje es más pronunciada. Lleva más tiempo aprender a utilizar Elementor en su totalidad, simple y llanamente porque trae más opciones. Y de base trae una edición basada en cuadrícula. Es decir, viene preparado para tener mucho control en cuanto a la maquetación y cómo van a estar dispuestos los elementos, ¿sí? Vale, te decía que te he remarcado en el punto este que acabamos de terminar la interfaz de usuario para crear contenidos desde cero. ¿Qué pasa con la interfaz de usuario para editar contenidos ya creados? En el caso de Gutenberg, esto lo digo porque después veremos en los comentarios que no es lo mismo si tú vas a utilizar estos constructores como diseñador web, como webmaster, como desarrollador o como un simple editor que va a hacer pequeños cambios de texto, que no sabe nada de webs. Esto cambia, ¿no? Entonces, para editar contenidos ya creados, imagínate es una web ya terminada y tú la entregas a un cliente final y le explicas cómo se cambian los textos, cómo se cambian las imágenes y demás. En el caso de Gutenberg, la edición requiere algo de experiencia, estar acostumbrado a estar en la parte de administración de WordPress, porque le lleva atrás, le lleva fuera de lo que está acostumbrado, que es ver su web en la parte frontal, ¿no? En realidad es llevarlo dentro. Y en el caso de Elementor, la edición puede ser más parecida a estar modificando el contenido desde la parte frontal, porque lo vas a ver mucho más parecido. Por ejemplo, si un cliente tuyo, imagínate que haces web, si un cliente quiere cambiar un texto de su página de inicio, pues le da a personalizar con Elementor y va a ver prácticamente lo mismo que vería en la parte frontal. También tiene que estar familiarizado en cómo se modifica, pero a nivel visual puede que se sienta más cómodo. Aunque a nivel práctico es igual o incluso más difícil de cambiar cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa sencilla me refiero, un texto, modificar algo, añadir un poco más de texto o lo que sea, ¿sí? Por eso quería hacer esa distinción entre crear contenidos desde cero, que con Elementor lleva más tiempo, es más complejo, o hacer una pequeña modificación, que en algunos casos las personas pueden sentir que con Elementor es más sencillo. Bien, vámonos al siguiente punto. Rendimiento e impacto en la velocidad de la página, la velocidad de carga de las páginas creadas con estos constructores. Con Gutenberg generalmente va a haber mejor rendimiento. El tamaño de la página creada con Gutenberg va a ser menor y el tiempo de carga va a ser menor también. En contraposición, Elementor va a tener un mayor impacto en la velocidad, pues porque cargan más archivos que Gutenberg. Cargan más archivos y cargan más código. Más archivos porque su constructor y sus opciones requieren que se hagan llamadas a más archivos. Pero también cuando tú construyes una página con Elementor, el rastro de código que deja, es decir, lo que hay por debajo, lo que no se ve, es mucho mayor. No es un código tan limpio como el que deja el editor nativo, ¿no? Gutenberg. Pero en cualquier caso, como todo en WordPress, se puede optimizar. Así que la gente que usa Elementor normalmente lo que hace es un trabajo de optimización mayor que el que utiliza el editor nativo, para que pues ese peso extra, esa carga extra que aporta Elementor no se vea reflejada o se vea lo menos reflejada posible en la velocidad de carga final de esa web o de cada página de la web. ¿Sí? Vámonos con precios. Fácil. Gutenberg, gratuito 100%. Elementor tiene una versión gratuita con funcionalidades básicas, en algunos casos suficiente. Sobre todo mucha gente lo que hace es utilizar la versión básica y añadir otros plugins gratuitos que lo que hacen es ir añadiendo cosas que vendrían con la versión premium de Elementor. Esto puede parecer una buena idea, pero al final yo veo muchas webs con Elementor que se acaban llenando de plugins por todos lados. Al final la gente se pasa a la versión premium, tiene también esos plugins gratuitos que usaban al principio y hay un revoltijo de cosas que yo de hecho llevo el mantenimiento de una web así y la gestión se hace la verdad que muy pesada. Al final yo en estos casos optaría por, si vas a necesitar esas cosas extras, vete directamente a la versión premium porque al final la vas a contratar y lo haces todo desde ahí, porque si no vas a ir llenando de plugins, vas a crear unas cosas con unos, otras cosas con otros y luego es un lío. Vamos con la compatibilidad. ¿Qué compatibilidad tiene cada editor con otros actores, ¿no? de tu web? En tu web siempre vas a ir añadiendo cosas, principalmente un tema, un theme y plugins. Bueno, con Gutenberg tenemos, como no podría ser de otra forma, alta compatibilidad con la mayoría de temas y plugins, especialmente los nuevos desarrollos. Y todavía más si utilizas temas basados en bloques. Los temas basados en bloques te permiten utilizar este editor de Gutenberg también en partes estructurales, porque hasta ahora hemos estado hablando de construir páginas, entradas y demás. Pero con estos editores también puedes diseñar la cabecera de tu web, el pie de página, páginas de archivos, que son páginas que generan contenido dinámico, como puede ser la página de blog, una página de categoría, la página de tienda. Pues una cosa en la que Elementor ganaba a Gutenberg era que con Elementor tú podías hacer esto ya. Tú podías editar cabeceras, pies de páginas, todas las zonas estructurales. Gutenberg al principio salió y esto no se podía hacer, pero simplemente porque los temas de WordPress no eran compatibles con esto, pero ahora ya hay temas basados en bloques que te permiten controlar con el editor nativo de WordPress todas las zonas de tu web. Puedes diseñar tu web completa con este editor. Y en el caso de Elementor, en cuanto a compatibilidad, tiene buena compatibilidad en general, porque está muy extendido, se utiliza mucho
y los temas y los plugins se ocupan de tener compatibilidad con Elementor, y luego incluso hay temas que están expresamente preparados para funcionar junto a Elementor. Te lo destacan en su página de inicio. Compatible con Elementor, y tenemos incluso plantillas para Elementor, ¿sí? Y luego Elementor tiene su propio tema, su propio theme, que se llama Hello, y que es prácticamente un lienzo en blanco. Está pensado para que construyas tu web entera desde cero, o puedes partir de plantillas, por supuesto, pero desde cero con su constructor, con Elementor. De hecho, en los típicos análisis de ¿cuáles son los themes más rápidos? Pues Hello, este tema, es el más rápido. ¿Pero por qué? Porque no trae nada. Luego le vas a poner Elementor encima y ya ahí es cuando va a empezar a verse el impacto en la velocidad. Vamos con el último punto de esta comparativa, que es importante, es la atención al cliente y el soporte. En el caso de Gutenberg, el soporte principalmente va a ser a través de los foros de WordPress.org, que ahí lo que hacen es que la gente que trabaja, ya sea con un sueldo de Automattic o que colabora de forma altruista, digamos, a la comunidad, pues van respondiendo. También tienes, por supuesto, la documentación oficial de WordPress y luego pues lo típico, blogs, vídeos de YouTube, mis cursos, por ejemplo, muchísima información de cómo se utiliza y cómo se aprovecha el editor nativo. Con Elementor es similar. Tienes soporte directo con ellos si eres usuario premium, y si no, pues tienes la base de conocimiento, la típica documentación, y también hay foros para usuarios gratuitos. Así que en este sentido es parecido, pero si pagas, pues tienes ese soporte directo con los miembros del equipo de Elementor. Bien, vamos con mi parte favorita de este episodio, que son opiniones de usuarios de Elementor y de Gutenberg que lo usan. Incluso me gustó cuando lancé la pregunta en la comunidad de Telegram, porque la mayoría ha utilizado o usa los dos incluso. Los voy a leer por el orden en el que fueron llegando, así se va viendo también un poco lo que opina la gente con respecto a el comentario anterior. La primera en comentar, cuando pregunté pues qué opinión tenían en general de los dos constructores y por qué utilizaban uno u otro, pues fue Teresa, que decía: yo uso Elementor y el principal motivo por el que lo uso en todos mis proyectos es porque a mis clientes, que al final son usuarios de nivel básico, les parece más intuitivo y fácil poder actualizar contenidos por la interfaz visual en lugar de hacerlo en la parte interna con Gutenberg, que se les hace un poco más bola. Es decir, aquí Teresa ha visto que con sus clientes, fíjate el perfil de Teresa, ella hace webs, entonces es un perfil muy concreto. No es lo mismo alguien que a lo mejor va a crearse o va a usar Elementor o Gutenberg para su propia web, sino que en este caso está hablando de su experiencia como pues diseñadora web o desarrolladora o creadora de webs, ¿no? Y entonces en su caso ella ha detectado que sus clientes prefieren, cuando tienen que hacer algún cambio, hacerlo de una manera más visual. Es lo que te comentaba al principio. El editor de Elementor es mucho más parecido a editar la web en la parte frontal. Y yo me imagino que en su caso los clientes no están muy acostumbrados a usar WordPress y a irse a la zona de administración, como dice ella, se les hace más bola. Bien, después comentó Josep, que decía: para mí, Gutenberg, para mis clientes, Elementor, porque hago unas webs más visuales de una manera mucho más rápida. Aquí el enfoque es diferente. En el caso del perfil de Josep es parecido al de Teresa, hace webs para clientes, pero se siente más cómodo, se siente que tiene más opciones visuales utilizando Elementor. De hecho, dice que lo hace más rápido. Seguramente en este caso Josep esté bastante acostumbrado a utilizar Elementor. Yo interpreto que para él usa Gutenberg porque quiere el mejor rendimiento posible, pero que para sus clientes, que buscarán diseños más avanzados, más completos, más complejos, pues utiliza Elementor porque así logra esos diseños de forma más rápida. Después viene el comentario de Samu, que dice: yo coincido con mis dos compañeros. Si lo que hago lo va a gestionar el cliente a corto, medio, largo plazo, Elementor, porque es más visual y sencillo de toquetear para ellos. Si lo hago yo para gestionarla yo mismo, o si la web tiene que tener algo concreto con ciertas funciones, ya depende de lo que necesite. Pero la mayoría las hago también con Gutenberg. Aquí es un poco el mismo enfoque. Si son para Samu o son para un cliente pero las va a gestionar Samu, las hace con Gutenberg. Sin embargo, si los cambios los van a ir haciendo, los toqueteos, como dice él, o tocar, o los van a hacer los clientes, las hace con Elementor. Lo mismo, vuelvo a mencionar que es más visual y sencillo para ellos. Fijaos que estamos viendo una tendencia, pero también de un perfil muy concreto, de gente que se dedica a hacer webs. Vámonos con el siguiente comentario, que es de Asier. Dice: yo creo que Elementor tiene más posibilidades, más efectos visuales, etc. Pero en general creo que no me suelen hacer falta y al final no los uso. Trabajar con Gutenberg más Kadence me permite también diferenciarme un poco. Y por último, en mi experiencia, Elementor acaba siendo bastante lioso para los clientes, también por todas las opciones que tiene. Fíjate que aquí hay un poco un cambio, porque Asier dice que en su caso, para los clientes Elementor puede ser lioso porque tiene muchas opciones. Claro, no es lo mismo hacer un cambio de un texto, cambiar una imagen, que eso en Elementor puede ser bastante sencillo, que tener que crear una página desde cero. Estamos hablando de un cliente que no es de un perfil técnico, Elementor le va a costar, porque Elementor tiene una curva de aprendizaje mayor que el editor nativo de WordPress. Y un tema interesante es que dice: Elementor tiene más posibilidades, más efectos visuales, etc.
pero creo que no me suelen hacer falta. Y esto es verdad, muchas veces nos decantamos por, y ya no solo con Elementor, sino con cualquier cosa, cuando queremos comprar o instalar un tema de WordPress específico. Nos dejamos llevar por todas esas características que nos ofrecen y luego a lo mejor no las vamos a usar. Y piensa que cuanto algo tenga más opciones, seguramente va a ser más pesado, puede impactar más en el rendimiento de carga de la web, así que cuando vayas a elegir algo, simplemente valora si vas a necesitar todo eso que te ofrece. Si no, vete a una opción un poco más lean, un poco más liviana. Desde mi punto de vista, es lo que yo haría, ¿eh? Y otra cosa que menciona aquí Asier es Kadence. Kadence es el plugin que extiende las posibilidades del editor de Gutenberg, que normalmente casi todo el mundo que utiliza el editor de Gutenberg, digamos, para crear webs de forma ya un poquito más avanzada, le suele añadir una extensión de este tipo. Y vamos a cerrar con el comentario de Gustavo, que dice: yo estaba enamorado de Elementor y al principio me parecía que Gutenberg era algo muy limitado y poco intuitivo. Pero ahora que le he cogido el truco, ya he abandonado Elementor completamente. Con los bloques de Kadence y algún truco estupendo que hay en la zona código, tengo lo que necesito. Esto parece una promo, pero es el comentario tal cual de Gustavo. Y es un poco lo que le pasa a mucha gente. Al principio, cuando tú usas Elementor, estás muy acostumbrado, trae muchísimas opciones. Cuando salió el editor nativo, cuando salió Gutenberg, no estaba terminado, era un poco desastre, la experiencia no era buena, pero ya sí lo es. Y además han ido saliendo extensiones que lo van mejorando. El propio editor va mejorando con cada actualización de WordPress. Entonces va teniendo sentido utilizar lo nativo en vez de añadir algo extra que en muchos casos no te va a aportar nada mejor. A los que les aporta algo mejor, o facilidad, rapidez, características extra, pues fantástico, pero a los que no, al final se van quedando con el editor nativo y yo creo que es un poco la tendencia a nivel general. Y también me queda clara una cosa, no son excluyentes, es decir, tú puedes utilizar para algunos proyectos el editor nativo y para otros proyectos que lo requieran, pues otro constructor, ¿sí? Bueno, creo que sobre todo con esta parte de comentarios, es cierto que en casi todos los casos es un perfil de gente que crea más de una web, ¿no? Que no es una persona que va a crear su propia web una vez y ya está, sino pues son casos de perfiles más enfocados a crear, pues sobre todo webs para clientes, ¿sí? Bueno, voy a dejar todos los comentarios, todo lo que he comentado, todos los enlaces a los distintos cursos en las notas del episodio. En tu aplicación de audio donde me estés escuchando, pues lo puedes ver. Muchas aplicaciones no dejan poner enlaces o se ven la parte de las notas se ven muy feas. Entonces te recomiendo que lo veas en la web porque ya me curro yo la página para que lo tengas todo bien ordenadito. Y además un enlace muy cortito para que puedas ir directamente a las notas escribiendo en tu navegador gonzalonavarro.es/430, que es el número de este episodio y que espero que te haya gustado mucho, en cuyo caso te animo a que lo compartas con gente a la que pienses que le puede interesar. Nada más por este episodio, nos seguimos escuchando. Adiós.